Yo quisiera dar inicio a esta enseñanza, de la cual ya tenemos mucho tiempo de estar, pero consideramos que es necesario el tiempo suficiente hasta que nos quede claros que no podremos ser salvos por la gracia de Dios, por lo que Cristo ha hecho por nosotros, mientras continuemos viviendo en la práctica de pecado. No podremos ser nunca salvos. ¿Por qué? Porque cuando estemos conscientes, cuando estemos convencidos por Dios, por medio de su Espíritu Santo y su palabra, que no podemos ser salvos practicando, aunque sea un pecado en nuestras vidas, por muy oculto que esté en nuestro corazón, entonces las personas verán su necesidad del Salvador, verán su inmensa necesidad del Salvador Jesús, el Señor, y vendrán a Él con un corazón arrepentido, con un corazón contrito y humillado, confesando sus pecados y apartándose para alcanzar, ¿qué? Misericordia, para alcanzar el perdón de pecados que es en Cristo Jesús. Para todos los que vienen a Él, con ese corazón contrito y humillado, confesando sus pecados y apartándose de ellos con la ayuda de Dios, para alcanzar misericordia. Nuevamente quisiera que fuéramos al libro de Apocalipsis, capítulo 20, verso 11 y 12. Con este texto dábamos inicio a nuestra enseñanza de la reunión anterior. Y leemos ahí en Apocalipsis, capítulo 20, verso 11 y 12, lo que vio el apóstol Juan en visión cuando estaba en la isla de Patmos, en donde Dios le reveló, la palabra Apocalipsis quiere decir revelación, muchas cosas, entre ellas el juicio final. ¿Y qué reveló Dios a Juan del juicio final? Que Juan lo deja escrito aquí en su libro de Apocalipsis. Dice en el verso 11, y vi un gran trono blanco. Y yo les invito, como en la reunión anterior, que en la medida que vayamos leyendo, nos vayamos imaginando lo que le fue revelado a Juan. Dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, grandes en estatura y pequeños en estatura, grandes en años y pequeños en años, pero grandes en poder, grandes en autoridad, pero también pequeños en poder y en autoridad. Gente que gobierna, que manda, pero gente que es gobernada y que sirve. Y dice, vi a los muertos grandes y pequeños, ¿cómo? De pie. ¿Por qué estaban de pie? Porque estaban ante Dios. No es que unos estaban de pie porque querían ver mejor a Dios. No es que unos estaban de pie y otros sentados y otros arrecostados, no. Mira, era un momento solemne, donde todos, aún los grandes, en autoridad y poder, estaban ¿cómo? De pie ante Dios. Es que no es para menos. Era el momento más solemne de la historia de un ser humano cuando Dios le juzgue. Y dice el apóstol Juan, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. ¿Y fueron qué? Fueron juzgados los muertos. ¿Por qué? Por las cosas que estaban escritas en los libros. ¿Según qué? Sus obras. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. ¿Según qué? Sus obras. Decíamos que Dios en su infinita misericordia nos ha permitido poder echar un vistazo a lo que está escrito en esos libros de los cielos. Libros de los cielos, en donde están todas las obras de los seres humanos. Decíamos que no es posible ir hasta el cielo y, tomando desprevenido a Dios, correr, abrir los libros de los cielos, buscar por ahí, por tu letra, te llamas Santiago, ¿dónde está la S? Te llamas Luis, ¿dónde está la L? Y empiezas ahí a abrir la L,
Dice, aquí está Luis, dice, Peralta, ¿dónde está Luis Peralta? Aquí está Luis Peralta. Dios no me ve, nadie me ve, y empezar a ver ahí. Y todo esto está ahí escrito, y por eso voy a ser juzgado. No hay forma de hacerlo. No hay forma de hacerlo. Pero sí, Dios, en su infinita misericordia, hemos estado diciendo para que valores estas enseñanzas, y todas, pero en especial estas. Dios nos está permitiendo poder ver a través de su palabra todo lo que está escrito allá, que va a ser una prueba, va a ser una prueba convincente, por medio de la cual tú vas a ser condenado. Si no te arrepientes de todo corazón, confiesas tus pecados a Dios, apartándote de ellos con la ayuda de Dios, para ya no ofender a Dios ni a tu prójimo, y suplicas misericordia al Dios que puede y quiere, óyelo bien, al Dios que puede y quiere perdonarte. Decíamos que en la Biblia, la palabra de Dios, hay varias listas. Hay varias listas de pecado por su nombre, pecados que Dios mismo les ha puesto nombre. Pecados cometidos de manera consciente y voluntaria por el ser humano, que lo hacen responsable y culpable delante de Dios. Decíamos que hay varias listas, pero hemos decidido tomar una, que es la que está en la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas o los cristianos de Galacia, capítulo 5, verso 19 en adelante. Porque es amplia y permite luego irse a otros pecados o a otras listas. Y dice así esta lista, y manifiestas a Dios, manifiestas al prójimo, y muchas veces también manifiestas al ser humano, pero el ser humano se justifica, o la mayoría de las veces, o siempre quizás. Otras veces se hace el diapeseta, como decimos, ¿verdad? Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son cuáles? Aquí va a haber una serie de pecados por nombre, que Dios le ha puesto nombre. Y hemos estado estudiando el perfil de cada uno de algunos pecados para que usted pueda darse cuenta si usted ha estado practicando alguno de estos pecados o continúa practicando alguno de estos pecados. Y usted pueda reconocerse pecador culpable de estos pecados y pedir perdón a Dios y pedir misericordia a Dios. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son, leámoslas juntos, por favor. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes. Por amor, el apóstol no solamente una vez se los había dicho, sino varias veces. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué dice aquí? No heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Y hemos visto en forma detenida y detallada el pecado de adulterio, de fornicación, de inmundicia y lascivia. Hoy quisiera ver un pecado nada más. Un pecado que es el pecado de la idolatría. El pecado de la idolatría. Y como entiendo que este es un tema muy sensible para muchos, sobre todo para personas como yo, que crecimos practicando una religión que es dada a la idolatría. Yo, además de orar, he revisado Biblias de estudio y estudios llevados a cabo por personas entendidas en esto, y me he tomado la atribución de traer un estudio del libro El creyente y la ley moral de Dios, de Tom Montgomery. De modo que lo que hoy voy a estar hablando es básicamente tomado de este libro que se llama El creyente y la ley moral de Dios, del señor Tom Montgomery, porque me parece que es muy completo, muy completo. Él hace un estudio muy completo y exhaustivo
y presenta muchos argumentos para todos aquellos que provenimos de una religión en donde se ha practicado el pecado de la idolatría. De modo que nadie aquí, si es que hay entre nosotros personas que provienen de esa religión como yo provenía de ella, de modo que si hay alguien aquí, pues no vaya a pensar que simplemente creemos que la idolatría es pecado, porque sí. Porque luego mucha gente dice, ¡ay, es que ustedes los evangélicos! No, en primer lugar te voy a decir algo, yo no soy evangélico. Mi propósito no es que tú te hagas evangélico. Yo soy cristiano, que es muy distinto, y mi propósito es que, y el propósito de Dios es que usted se haga cristiano, se convierta en cristiano, en alguien de Cristo, no de una religión. Porque digo yo, ¿qué chiste tiene pasar de católico a evangélico, o de católico a testigo de Jehová, o de católico a mormón, o de católico a adventista? Pues sigues igual, estando muerto en tus delitos y pecados. Sigues sin vida. ¿Por qué? Porque ninguna religión te va a proveer esa salvación que solo es por medio de Cristo Jesús y su obra. Ninguna religión te va a proveer no solamente esa salvación que es por medio de Cristo Jesús. No puedes por medio de una religión tener ese compañerismo íntimo, esa comunión, esa relación personal con un Dios vivo y verdadero, con el Padre, con el Hijo, a través del Espíritu Santo. No lo puedes hacer. Y un cristiano, ¿quién es un cristiano? Un cristiano es alguien que no tiene religión, tiene a Cristo, tiene algo mejor, tiene a Cristo morando en él por medio del Espíritu Santo. Es una persona que ha sido perdonada de todos sus pecados. Es un bienaventurado el varón a quien Dios no inculpa de pecado. O la mujer. Es un bienaventurado, es una bienaventurada. Sabe que sus pecados han sido perdonados como un favor inmerecido por Dios, por la infinita misericordia de Dios, porque Dios no estando obligado y sin que el pecador lo mereciese, Dios perdonó todos sus pecados a través de la fe en Cristo Jesús. Ese es un cristiano. Un cristiano es un perdonado. Pero no solo es un perdonado, es un hijo de Dios, es una hija de Dios. Alguien que tiene una relación personal con Dios, el Padre y el Hijo a través del Espíritu Santo. Es alguien que tiene vida y vida en abundancia, porque Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia, y porque el que tiene al Hijo tiene la vida. La Biblia no dice, Dios no dice que el que es católico tiene la vida, o el que es evangélico tiene la vida, o el que es mormón tiene la vida, o el que es adventista o testigo de Jehová, o que de creciendo en gracia, o lo que tú quieras, tiene la vida. No, el que tiene al Hijo, el que tiene a Cristo morando en él, como su Señor y Salvador, ese es el que tiene vida. Vida en abundancia y vida eterna. Y hoy quisiera presentar argumentos sólidos de por qué la idolatría es pecado, por qué no debe practicarse. No con el propósito de ofender a nadie, sino con el propósito de abrirle los ojos, de abrirle los ojos. De abrirle los ojos. La palabra de Dios nos dice aquí en la epístola del apóstol San Pablo a los de Galacia que hay un pecado que se llama idolatría y que los que practican tales cosas, óigalo bien, no heredarán el reino de Dios. Que los que practican tales cosas, no, es que mire yo soy sincero, mire cuando yo a través de un ídolo me acerco a Dios, mire, dice la Biblia que aunque te digas sincero, no heredarás el reino de Dios. No heredarás el reino de Dios. No. Por eso es importante que podamos ver cada pecado por detalle. Porque el que practica la idolatría y cualquiera de estos pecados y cosas semejantes a estas, que no están en esta lista, pero también son pecados y están en otras listas de la Biblia, en otras porciones de la palabra de Dios, esas personas no heredarán el reino de Dios. Y si usted no va a heredar el reino de Dios, usted se va a condenar eternamente en el infierno. Y Dios no mandó a su Hijo amado a morir en esa cruz como murió, para que usted se condenara eternamente en el infierno. Óigalo bien. El propósito de estas enseñanzas, o de las enseñanzas que impartimos acá, es uno solo: que usted sea salvo. Que usted sea salvo por la gracia de Dios. Que usted pueda ser un perdonado, una perdonada. Que usted pueda ser un hijo de Dios, una hija de Dios, y pueda tener esa vida que solo hay en Cristo Jesús. Pueda ser un hijo de Dios, una hija de Dios. Pero para eso, ¿sabe qué? Usted tiene que hacer algo. Ay, sí, pastor, ya sé, pasar al frente y repetir una oración. No, olvídese. Olvídese.
Si yo le digo a usted, oiga, por favor, permítame ser su hijo, se lo ruego, se lo suplico, y usted me dice, vaya pues, me voy a vivir a su casa, me voy a sacar una partida de nacimiento, ¿quién cree que va a aparecer ahí como mis padres? Mis padres. Las personas que Dios utilizó para la concepción. No va a aparecer usted. Oiga, pero aquí hay un error en el Registro Nacional de las Personas. Aquí hay un error. Yo le pedí a fulano de tal y a fulana de tal que fueran mi papá y mi mamá y ellos aceptaron. Me fui a vivir a su casa y ellos me mantienen. Sí, pero se necesitaba más que eso, señor. Usted contrató a un abogado para hacer todos los trámites legales donde usted renunciaba a ser hijo de sus padres anteriores y usted ahora decide, ¿verdad?, ser hijo de estos padres y estos padres le adoptan legalmente. Usted hizo eso a través de un abogado de la manera legal. ¿Se vino a inscribir eso aquí en el Registro Nacional de las Personas? No. Pero mira qué buena voluntad tienen las personas que me adoptaron y me tienen en su casa por tenerme en su casa y hacerme su hijo. Sí, pero es que se necesita algo más que buena voluntad, que buenos deseos, dicen los del Registro Nacional de las Personas, ¿sí o no? Sí, así es. Igual aquí. Pasas al frente, haces una oración, pero no hay conversión. No hay salvación. Oración sin conversión, no hay salvación. Oración sin conversión es igual a pura emoción, es igual a perdición. Se necesita, dice Dios en su palabra, para tener acceso, para poder recibir las bendiciones del Evangelio de Dios, que es poder de Dios para salvación, de las buenas nuevas de salvación. Jesús dijo, se necesita arrepentirse y creer. Y arrepentirse es ¿qué? Es un cambio de manera de pensar que nos lleva a un cambio de manera de vivir. Es un abandono de la vida pasada, voluntario y consciente, por amor a Cristo y al prójimo. Es un abandono de los pecados. Pero si no sabemos cuáles son nuestros pecados, no sabemos en qué hemos pecado, entonces ¿de qué nos vamos a arrepentir? Por eso es que les ruego paciencia, de modo que vayamos viendo estos pecados de manera detenida. Porque si usted practica uno de ellos, no va a heredar el reino de Dios. Y si usted practica la idolatría, no va a heredar el reino de Dios, óigalo bien. No va a heredar el reino de Dios. No lo va a heredar. ¿Qué es idolatría? La idolatría es honrar. Es honrar una imagen o un ídolo. Es honrar una imagen o un ídolo. La idolatría es darle a esa imagen o ese ídolo de una persona, de un animal o de una cosa, en nuestro caso personal, una imagen o un ídolo de Dios el Padre, o de Dios el Hijo, o de Dios Espíritu Santo, que luego lo representan como una paloma blanca, o de personas o personajes de la Biblia, cualquiera que sea, santos o santas. Eso es idolatría. Es darle honra a esto. Imágenes ya sea en forma de escultura, una imagen de talla, una imagen de fundición metálica, una pintura, un dibujo, un vitral. En muchas iglesias de Europa y de Estados Unidos no hay imágenes de talla, ni imágenes de fundición, ni de yeso, pero sí hay vitrales con imágenes alegóricas o que representan a Dios el Padre, a Dios el Hijo, a Jesús o al Espíritu Santo o a diversos personajes de la Biblia que son considerados como santos o santas. Eso es idolatría. ¿Y qué es un ídolo? Un ídolo es una representación mediante una imagen, cualquiera que sea esa imagen, de fundición, de talla, pintura, lo que sea, vitral, de una persona, animal o cosa, con el fin de hacer de ello un objeto de adoración o la morada de una divinidad. ¿Cómo podemos saber si hemos cometido el pecado de idolatría? ¿Cómo podemos saber si hemos cometido el pecado de idolatría? El día de hoy yo quisiera referirme solamente a la forma más conocida del pecado de idolatría. Y en una segunda parte, la próxima semana, a otras formas de idolatría. Pero hoy quisiera reservar esta enseñanza para presentar
todos los fundamentos bíblicos y argumentos. ¿Para qué? Para referirme a la forma más conocida del pecado de la idolatría. ¿Cuál es esa forma más conocida? No estoy diciendo que más grave, porque todas las formas de idolatría son gravísimas. Es un pecado que Dios abomina, todos los abomina. Pero que lo viene a suplantar, que lo viene a minimizar, este pecado es un pecado abominable delante de Dios. Quiero decir que cuando hable de esta forma de pecado, de idolatría, no es que sea más grave que los que voy a estar hablando la próxima semana, sino que quizás es la forma más conocida. Es la forma más conocida. Quizás no la que más practicamos, porque en la próxima semana nos vamos a dar cuenta que hay otras cosas que vienen a ser ídolos en nuestras vidas que nos llevan a practicar el pecado de la idolatría. Cada día, óigalo bien, cada día. Pero esta es quizás la forma más conocida por todos de idolatría, y es la fabricación, óigalo bien, la fabricación y el uso de imágenes religiosas con el propósito de tener una relación, entablar una relación con Dios o un acercamiento a Dios. Algunos le conocen como con el propósito de adoración a Dios. Pero quiero simplificarlo, con el propósito de quizás tener una relación, sí, con el propósito de tener una relación personal con Dios a través de estas imágenes y, como estaremos viendo, muchas cosas más. Yo quisiera que me acompañen al mandamiento que prohíbe esto, y que al violar este mandamiento se comete el pecado de idolatría de esta forma. Yo quisiera que usted me acompañara, o que todos me acompañaran, al libro de Éxodo, en el Antiguo Testamento, capítulo 20, verso 4 en adelante. Esto es lo que se conoce como el segundo mandamiento de la ley moral de Dios. Y dice, aquí en el libro de Éxodo, capítulo 20, verso 4 y 5. Dice Dios, este es Dios hablando, óigalo bien. Este es Dios hablando, no es lo que aquí creemos. O sea, lo que usted está leyendo es un texto o un verso de la Biblia, la palabra de Dios. Y dice así: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de debajo de la tierra. Yo lo quiero leer de nuevo. Primero, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Con qué propósito? Con el propósito de tener una relación con Dios. ¿O qué? O hacerlo semejante a Dios. O con el propósito de representar a Dios. O más bien, mal representar a Dios por las razones que después estaremos estudiando. Pero ¿qué más dice este segundo mandamiento que todos nos hemos aprendido, aún los que crecimos practicando la religión católica, porque lo aprendimos en el catecismo como requisito para hacer nuestra primera comunión? ¿Qué más dice esto? Además de que no nos hagamos imágenes con el propósito de que si nadie las hace, nadie las compre, nadie las tenga. ¿Qué más dice? No te inclinarás a ellas. ¿Ni qué? Ni las honrarás. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de ¿quiénes? De los que me aborrecen. ¿Y por qué me aborrecen? Vamos a ver el verso 4. ¿Por qué me aborrecen? Dice Dios. Porque se hacen imagen con semejanza de lo que está arriba en el cielo, que ellos suponen que así es. Porque nadie sabe, nadie ha visto a Dios, nadie ha visto a María, nadie ha visto a los apóstoles, nadie ha visto a esta gente. No sabemos cómo son, sabemos que están en el cielo, sabemos que Jesús está en el cielo, sabemos que Dios el Padre está en el cielo, sabemos que María inclusive está en el cielo, fue una mujer santa de Dios, sí, fue. Y ya quisiera yo que todas las mujeres fueran como María, de verdad, santas de Dios.
¿Sí? He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según su voluntad. Ya quisiera yo que todas las mujeres de esta tierra pudieran decir como María, en total y completa rendición, no importando las consecuencias de hacer la voluntad de Dios. He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según su voluntad. O según tu voluntad. Dice Dios, los que me aborrecen porque me cambian. ¿Por qué me cambian? Porque se hacen una imagen y me cambian por una imagen a semejanza de lo que está arriba en el cielo, que ni saben cómo es. Pero también a veces a semejanza de lo que está aquí en la tierra, de hombres y mujeres, como fueron creados los hombres y mujeres en la tierra. Y algunos en las aguas debajo de la tierra. Pero ¿qué dice Dios? Me aborrecen, dice Dios. No solo porque me cambian, me sustituyen por algo que es una muy mala representación mía, sino que se inclinan a ellas. Dice Dios, no han rendido mi voluntad a mí, no quieren convertirse a mí, pero se inclinan a las imágenes. ¿Sabías tú que los millones de personas que se inclinan ante una imagen que supuestamente representa a Dios, el Padre o el Hijo, o ante la imagen de un santo o una santa, como ellos les consideran o les llaman, ¿sabías tú que estas personas que se inclinan ante ellos, no se inclinan ante Dios? Se resisten a arrepentirse y convertirse a Dios de todo corazón. Qué triste, ¿verdad? Por eso dice Dios, me aborrecen inclinándose a ellas y honrándolas, olvidándose que yo soy Jehová, su Dios, fuerte y celoso. Por eso me aborrecen. Este segundo mandamiento prohíbe una serie de cosas. Prohíbe el fabricar y, por tanto, el comprar. Dios no quiere que se fabriquen para que no se compren. El fabricar y el comprar imágenes o ídolos de oro. Hay gente que se vanagloria y dice, es que yo tengo una virgencita de Suyapa todita de oro. ¡Wow! Tú tienes una virgen de Suyapa toda de oro. ¡Wow! ¡Wow! Todo el mundo va a su casa a admirarla y la persona se siente honrada. Cree que está agradando a Dios, al Dios que dijo no te hagas imagen. Esta prohibición están incluidos los ídolos o imágenes de oro, de plata, de yeso, de madera, o imágenes en pintura. Sí, pintura de un mural, o pintura de lienzo, o pintura de lo que tú quieras. Sí, imágenes plasmadas a través de pinturas, o como te decía, en vitrales. Son unas obras de arte hechas en vidrios de todos los colores, que según están representando a Dios el Padre, o a Dios el Hijo, o a Dios Espíritu Santo, o a María, o a cualquier santo o santa de su devoción. Pero no solo prohíbe todo esto que está generalmente en los templos de la religión católica. Y aunque entiendo que en la religión ortodoxa, que viene siendo una religión muy afín a la católica, no se usan ídolos, pero se usan vitrales. En la anglicana, en la religión anglicana, que también es muy, muy similar a la religión católica, una variación de la religión católica, también se utilizan vitrales. Se utilizan vitrales. Pero también la prohibición de comprar y tener este tipo de imágenes o ídolos, no solo para los templos, sino en millones de hogares, de personas que profesan la religión católica. Imágenes que representan, óigalo bien, que representan o supuestamente representan, más bien diríamos supuestamente representan, porque ¿quién ha visto a Dios para hacerlo, para dibujarlo, para hacer una escultura? ¿A Cristo? ¿A Cristo? ¿Quién? ¿Quién? ¿A María? ¿A Pablo? ¿A Pedro? ¿Quién? ¿Quién lo ha visto? Por eso digo que mal representan a Dios el Padre, al Hijo o a cualquier hombre o mujer que son considerados santos. Pero no solamente es prohibido el tener una imagen de cualquier forma, sino también pues todo aquello que se va relacionado a ello, como un crucifijo, una medalla, un escapulario,
O como yo, que andaba 3 magníficas en mi cartera, la de Medjugorje, la verde y la no sé cuál, para que Dios me protegiera. Y ahí andaba yo en mis pecados, viviendo en mis pecados, pero tenía 3 magníficas en mi cartera. Yo no sé si usted sabe lo que es una magnífica. Una magnífica es una hojita con la oración de María cuando se le anunció el nacimiento de Jesús. Se conoce como el Magnificat. Se conoce como el Magnificat y ciertamente viene en la Biblia. Pero lo han tomado. Cuando María visita a Elizabeth, más bien en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, verso 46. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Ha mirado la bajeza de su sierva. Y se le conoce como el canto de María o el Magnificat. ¿Y qué pasa? Pasa que eso lo han puesto ahí con una imagen de María, una medallita, te lo venden en una cosita de plástico, bien dobladito, y te cabe en la cartera. Eso te protege, te protege. Yo sé muy bien de esto, yo lo practicaba. Todo eso está prohibido, todo eso está prohibido, es decir, el hacerlo y el tenerlo. Y el tenerlo como una forma, oiga bien, de acercarse a Dios, o como una forma de tener una relación personal con Dios a través de esa imagen o cualquiera de esas cosas que hemos mencionado. Como si no pudiéramos acercarnos a Dios como nuestro Padre de una manera directa. Ahora usted se preguntará, ¿por qué estas personas tienen una imagen y confían en una imagen para poder tener una relación personal con Dios y acercarse a Dios? Y no lo hacen de manera directa como usted dice, no, y más bien no es como yo digo, es como la Biblia dice. Y no se acercan de manera directa a Dios como su Padre. ¿Por qué? Porque no es su Padre. ¿Por qué no es su Padre? Así de sencillo. ¿Por qué no es su Padre? Porque es Dios y su Creador, porque son criaturas de Dios, creación de Dios, pero no, Dios no es su Padre. ¿Por qué? Porque nunca han venido a Él. ¿Para qué? Para ser perdonados y para ser hechos y hechas hijos e hijas de Dios. Por esa razón, por esa simple razón. Oiga, pero si usted me dice que puede tener una relación directa con Dios como Padre y solo hay que venir a Él, ¿verdad? Suplicar misericordia para ser hijos e hijas de Dios, ¿por qué no lo hacen? Porque hay que arrepentirse. Y para arrepentirse tienen que renunciar a todo, aún a su propia vida, aún al derecho de dirigir su propia vida. Sí. Y la gente no quiere renunciar a nada, más bien quiere más y más y más. Y cada vez quiere tener más gobierno y más control sobre su vida y sobre la vida de los demás, ¿sí o no? Más control sobre su vida y sobre la vida de los demás. Cada vez la gente vive más para sus placeres y para sus deleites. Cada vez la gente está más centrada en sí misma, es más egoísta. Cada vez a la gente le importa menos a los demás. Por eso estamos como estamos en esta sociedad. ¿Y hay que renunciar a todo eso? Sí. Pero para ganar a Cristo, para ganar la perla de gran precio, la perla de gran precio. Y la gente no quiere, porque no valora a Cristo, porque no ama a Cristo. La gente no quiere. ¿Y entonces qué hacen? No, pues vamos a buscarnos una imagen, un ídolo, ¿verdad? Que represente a Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O vamos a buscarnos ahí una imagen, un ídolo de alguien santo o santa, que la Biblia dice que era santo o santa. ¿Para qué? Para que seguramente estando ese hombre o esa mujer en el cielo, interceda por nosotros. Y así nosotros seguimos viviendo nuestra propia vida. Seguimos haciendo lo que queremos, nuestra voluntad y no la voluntad de Dios, sin importarnos si estamos lastimando o ofendiendo a Dios y a nuestro prójimo, porque total, somos egoístas. ¿Renunciar a algo? Nada, al contrario, queremos tener todo lo que este mundo nos ofrece, todos los deleites de este mundo, todos los placeres de este mundo, todos los bienes que este mundo ofrece, todo el gozo que este mundo ofrece, entre comillas, temporal, por cierto, pero también queremos tener a Dios y todas sus bendiciones. No queremos renunciar a esto para venir a Dios y tener a Dios. No queremos esto y queremos a Dios. Entonces es fácil.
Es fácil. Buscar algo. Crear algo. Crear algo. Crear algo. ¿Para qué? Para entonces nosotros poder acercarnos a ese algo que mal representa a Dios. Y como ya nos estamos acercando a ese algo que mal representa a Dios, nos sentimos tranquilos, ¿sí o no? Bien tranquilos, bien tranquilos. Y la gente hasta peca muy a gusto. Yo sé que peco. Y yo sé que si me muero, usted seguramente no vaya al cielo. Pero como soy devoto o devota de las 11,000 vírgenes, imagínese usted las 11,000 vírgenes intercediendo por mí para sacarme del purgatorio, que dicho sea de paso, no existe. Pero bueno, así cree la gente. Dice, pues la verdad no me voy al cielo directamente, me voy al purgatorio. Pero como yo he sido devoto de las 11,000 vírgenes, ¿verdad? Imagínense las 11,000 vírgenes rogando a Dios por mí. ¿Cómo lo han de poner esas 11,000 vírgenes a Dios? De modo que un día Dios va a decir, ¡ya cállense 11,000 vírgenes! ¡Ya! ¡Saquen a fulano de ahí del purgatorio! ¡Ya saquen a fulana del purgatorio! Y me van a sacar del purgatorio. Y voy a haber disfrutado de todos los deleites del pecado en la tierra. Y cuando me muera, voy a sufrir un tiempo al purgatorio. Pero las 11,000 vírgenes sí que van a hacer su trabajo. Así que si tú estás confiando en un ídolo, no te digo que lo hagas, pero por lo menos confía en las 11,000 vírgenes, no en San Pablo, porque San Pablo solo es uno. Imagínate San Pablo ahí jalándole ahí la sotana a Dios ahí, mira, Señor, 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 acuérdate de fulano. Pero las 11,000 vírgenes, olvídate. Las 11,000 vírgenes sí que lo van a poner loco a Dios, de modo que diga, ya, cállenlas, saquen del purgatorio. A los 2 días estarías libre del purgatorio o fuera del purgatorio. Si esto fuera así, pero no es así. No es así. Y no es así porque yo quiero que no sea así. No es así porque yo digo que no es así. No es así porque los evangélicos así creemos. No olvídate, yo soy cristiano, no evangélico. Es porque la Biblia dice eso, que no es así. De modo que tú estás pecando con el pecado de idolatría cuando haces uso de estas imágenes, cualquier forma que sean, de cualquier forma, para tratar de acercarte a Dios, para tratar de tener una relación personal con Dios. Pero también, ¿para qué? Para honrarlas, para exaltarlas, para tenerlas en alta estima, para darles un respeto que no se merecen. Mira, hay imágenes en las casas que están sumamente adornadas, y tú lo sabes. Si tú vienes de la religión católica, lo sabes. Sumamente adornadas, cuidadas. Mira, ahí andan todos los niños ahí, todos chorreados y todo. Pero la Virgencita está limpia de pies a cabeza. Santo Tomás, San Pedro, el que tú quieras, San Pascual, Bailón, el que tú quieras, está limpiecito de pies a cabeza. Y no solo eso, mira, no tenías para las tortillas hoy o para lo que tú quieras, pero para los cirios pascuales o las candelas, cuidado, eso no debe de faltar. ¿Ustedes han oído hablar de casas que agarran fuego? ¿Por qué? Porque una cortina agarró fuego y después agarró fuego la casa. ¿Y por qué agarró fuego la cortina y la casa? Porque estaba cerca de una candela. ¿Y qué hacía una candela? ¿Será que se fue la luz? No, es una candela que se le pone a un santo todos los días, a toda hora. Dios se llama honrarlos. Aunque muchos digan que es venerarlos, y ya vamos a ver más adelante que es lo mismo. Que es lo mismo. Se comete idolatría cuando se hace eso, cuando se honran. Dios dice, no solo no te harás imágenes, dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Pero también se comete el pecado de idolatría cuando se pone la confianza en esa imagen para obtener ya sea el perdón de Dios o una bendición de Dios. Óigalo bien. El perdón de Dios o una bendición de Dios a través de suplicar a esa imagen. También se comete el pecado de idolatría cuando utilizas esa imagen o usas esa imagen como un intermediario entre tú y Dios. Como un intermediario, ¿para qué? Para obtener de Dios perdón, obtener de Dios salvación. Cuando la palabra de Dios nos dice en la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, ahí, en el capítulo 2, verso 5, que ciertamente el ser humano necesita un intermediario para ser salvo, y dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que así como hay un solo Dios, ¿hay un qué? Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y quién es este mediador entre Dios y los hombres? Pues no sabemos, porque Dios no dijo, y ahí lo dejó para que nosotros pusiéramos
dejó el espacio en blanco aquí, mire, para que nosotros rellenáramos el nombre de quien quisiéramos. No, dice Dios en su palabra, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y nos deja su nombre. ¿Cuál es? Jesucristo, hombre. Oiga, ¿no decía usted que puede acercarse el cristiano a Dios como su Padre sin necesidad de mediador? Claro. Pero para ser un hijo de Dios, para que Dios sea su Padre, sí necesita un mediador. ¿Y cuál es ese único mediador para perdón? Jesucristo, hombre. Una vez que Jesucristo, hombre, ha sido tu mediador, una vez que Jesucristo, hombre, habiendo muerto por ti, es tu Salvador, porque tú, además de arrepentirte, confías en Él, crees en Él, como el Cordero de Dios, suficiente para limpiar todos tus pecados. Entonces ya eres hijo de Dios, ya eres hija de Dios. Puedes acercarte a Él directamente. Pero mientras tanto, mientras tú no vienes a Cristo arrepentido a pedir perdón de todos tus pecados, a suplicar la misericordia y que Cristo sea tu mediador, mientras tanto, tú necesitas a Cristo como mediador. Y ninguna otra persona, es más, ninguna aún imagen de Cristo puede sustituir al Cristo vivo y verdadero, que es tu mediador. Es más, no necesitas tener una imagen de Cristo. No necesitas tener una imagen de Cristo y pedirle a una imagen de Cristo que Él sea tu mediador para perdón de pecados. ¿Por qué? Porque Él como Dios es omnipresente, está en todo lugar al mismo tiempo. Y ahí, donde probablemente esté una imagen, también Dios, Cristo Jesús, que es omnipresente, también esté ahí. Así es que es ilógico estarle pidiendo a una imagen que sea tu intercesor cuando Cristo mismo, el Dios omnipresente, está ahí a tu lado diciéndote, oye, aquí estoy yo. No necesitas de esa imagen. Aquí estoy yo. No me suplantes por esa imagen, que es una muy mala representación mía. No me sustituyas por esa imagen. Aquí estoy yo. No necesitas esa imagen. Aquí estoy yo. Clámame a mí, ruégame a mí, suplícame a mí misericordia. Yo te perdono. Yo quiero decirle que así se comete este pecado. Pero no solo de esta manera. Se comete pecado de idolatría cuando utilizamos cualquier objeto que sirva para dar protección de peligros, accidentes, enfermedades o para hacer huir los malos espíritus. Óigalo bien, cualquier objeto que sirva para dar protección contra los peligros, accidentes, enfermedades o para hacer huir a los malos espíritus. ¿Cómo se le llama a esas cosas? Se les llama amuletos. La gente quita los ojos del Dios vivo y verdadero, del Dios todopoderoso, de lo único capaz de darles protección, y lo pone ¿qué? En un amuleto, en una pata de conejo. Y ahí están poniendo su confianza en eso, en un amuleto o lo que tú quieras, una pata de conejo, lo que tú quieras. Sí. ¿Para qué? Para obtener la protección contra peligros, accidentes, enfermedades, y aún para hacer huir malos espíritus. ¿Has llegado a casas o negocios también donde ves que tienen una herradura ahí? Sí, están poniendo su confianza en eso, no en el Dios verdadero, para obtener la provisión. Ellos dicen, es que para traer la riqueza, para traer la riqueza. ¿Has visto de personas que barren con ruda el piso de la casa de adentro para afuera? ¿Para qué? Para expulsar la pobreza y atraer la riqueza. Todo eso, el poner su confianza en eso que no es Dios. ¿Sabes qué? Eso es idolatría. Eso es idolatría. Estás suplantando al Dios vivo y verdadero que es capaz de darte provisión, que es capaz de darte protección por un amuleto. Por un amuleto. Sí, por un amuleto. Pero ¿cómo además se comete ese pecado de idolatría? Cuando suplantas a Dios, el único que conoce tu futuro, y vas y deseoso de saber tu porvenir, vas y consultas a brujos y adivinos, sustituyendo a Dios por brujos y adivinos, hombres y mujeres mentirosos que no son capaces de conocer el futuro, porque solamente Dios conoce el final desde el principio. Y el problema es que vas confiando en esas personas. Has ido confiando en esas personas. Y no solo para que te digan el futuro. ¿Cuántos no han ido para que les haga un trabajito para la mujer que aman, un filtro de amor? Y fíjate, ¿cómo se ve que confían en ellos? Que pagan lo que sea, lo que estos hombres y mujeres les pidan. Y luego vienen y ven cómo le echan el brebaje a esa mujer o a ese hombre que aman. Y ahí están viendo cómo le echan el brebaje. Y ahí, ¿verdad?
pidiendo a Dios, oye, que funcione. Van donde el brujo, confían en el brujo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que les prepare una pócima de amor. Y luego cuando la ponen ahí en la Coca-Cola, porque es oscura y no se ve, o la leche dirán, ¿verdad? Le oran a Dios para que funcione. Pero ya suplantaron a Dios. ¿Cuántos no van ahí para que les deshaga el maleficio que le hicieron al marido, al esposo? Es que este hombre me lo tiene amarrado a esa mujer. Este hombre le hicieron un maleficio. Tengo que ir donde el brujo. ¿Cuál brujo? Acude a Dios. Conviértete a Dios, acude a Dios y Dios te va a cumplir la promesa ahí de 1 de Pedro 3:1 que dice que los hombres que no creen a la palabra serán ganados sin palabras para Dios, para Cristo, por la conducta casta y respetuosa de sus mujeres. Tu marido lo que necesita es que se convierta a Dios. ¿Para qué? Para que te ame a ti como Cristo amó a la iglesia. Tu marido no necesita que tú vayas y te busques un brujo o una bruja que le haga un trabajito suplantando a Dios. No necesita eso tu marido. Para que deje de ser adúltero. Es adúltero porque disfruta el placer que le da el pecado de adulterio. Por eso es que es adúltero. Tu marido no necesita eso. Tu marido o tu mujer si es adúltera, lo que necesitan es convertirse a Dios. Y cuando se conviertan a Dios, van a renunciar al pecado del adulterio, van a renunciar al egoísmo. Y entonces te van a amar a ti, como Cristo amó a su iglesia. Amor como este no hay otro. Así de sencillo. Personas que confían en su futuro, no en Dios, sino en el horóscopo. Y no es que un día estás leyendo una revista y te dio por leer el horóscopo para reírte de eso y dices, mira, soy del signo fulano y mira lo que dice, qué mentira. No. Hay gente que cree a pies juntillas en lo que el horóscopo le dice. Mire, hay gente que no sale de sus casas si primero no leen lo que el horóscopo les tiene que decir para el día de hoy. No salen de sus casas. Y cuando leen lo que el horóscopo tiene para ellos, palabra de Dios casi. Mira, la Biblia ni la consultan. A Dios ni le creen. Dios ni les importa. Mira, el horóscopo. Y si se los dice Walter Mercado, mejor. Mejor, porque ese es efectivo. Ese sí que es efectivo, ¿eh? Así dice la gente, ¿no? Así piensa la gente que ese sí es efectivo. Eso es idolatría. Es pecado de idolatría. ¿Por qué? Porque estás suplantando a Dios. Estás suplantando a Dios. Y cuando hablo con personas católicas, probablemente tú también, como practicante de la religión católica, así como yo fui católico, dirás a estos argumentos una serie de cosas que te han sido enseñadas. En este libro del creyente y la ley moral de Dios, el señor Tom Montgomery dice, ¿qué dicen aquellos que hacen uso de las imágenes y estatuas para defenderse y justificar el uso de tales objetos, con el propósito de acercarse a Dios o obtener un beneficio o tener una relación personal con Dios a través de ellos? Dice, sus respuestas a estas preguntas siempre es la misma. Dicen que las imágenes nos ayudan a relacionarnos o acercarnos a Dios. Dicen que las imágenes nos ayudan a relacionarnos o acercarnos a Dios. Los grupos católicos dicen que tales objetos nos ayudan a acordarnos de Dios y a estar conscientes de su presencia. En otras palabras, dicen que los ídolos son una manera para dar sustancia y realidad a nuestro concepto de Dios. Dicen que sin imágenes y sin cuadros, sin estatuas, relacionarnos con Dios resulta más difícil. Y las imágenes son una representación visible de Dios que nos ayudan a concentrarnos en Él. ¿Cuánta gente tiene imágenes y no tiene una relación personal con Dios? Como te decía, ¿cuánta gente se inclina ante las imágenes pero no le ha rendido a Dios su corazón? Nunca se han convertido a Dios en arrepentimiento y fe. Dios no es su Padre. Dios no es su Señor y Salvador. ¿Sabe? Todas las personas que se inclinan ante una imagen no se inclinan ante el Dios vivo verdadero. No sé si me explico.
Todas las personas que hoy en día se están inclinando ante una imagen y están utilizando una imagen para que les recuerde a Dios, es porque no tienen una relación personal con el Dios vivo y verdadero. Madre de familia, estás en la casa, oyes en el radio que un bus se fue sin frenos y fue a impactar a la escuela tal, y ahí está tu hijo. ¿Qué es lo primero que haces? Corres a la sala donde está la foto de tu hijo y dices, ese es mi hijo, ese está en esa escuela, ese hijo mío está en grave peligro. ¿Quién quita y que el bus impactó donde él estaba? Y ves a tu hijo, y porque ves la imagen de tu hijo, entonces tú te acuerdas de tu hijo, sí, y te resulta más fácil. Y luego vas con la imagen de tu hijo en la mano a marcar el teléfono de la escuela y ya estás viendo a tu hijo y estás hablando con la persona que te contestó y le preguntas por tu hijo o tu hija y le dices, mire, yo quiero saber si está bien o está accidentado, si el bus lo atropelló. No. Inmediatamente piensas en tu hijo, se te viene a la mente tu hijo o tu hija sin necesidad de ver nada. ¿Por qué? Porque tú tienes un hijo, tú tienes una hija y tienes una relación personal con él. Mira, las personas que tienen al Dios vivo y verdadero como su Padre y como su Dios, mira, continuamente lo tienen en su mente y su corazón. ¿Que no has visto a una joven enamorada? Levante la mano el que ha visto a una adolescente enamorada. ¿Tú lo has visto? Así es. ¿Tú crees que ese adolescente necesita estar viendo la foto del novio? No, para nada. Continuamente su pensamiento es él. Continuamente sus sentimientos están volcados hacia él. Mira, no les ajusta el día o el tiempo del día que recibimos la luz solar para estar con él. Es más, ahí en la noche estás con él. Y ahí el padre de familia se levanta y se encuentra a su hija de 16 años, que son las 2 de la mañana, y ve una lucecita ahí en el fondo del cuarto, y se acerca cuidadosamente porque está preocupado. Dice, todo está en silencio, están dormidos. Su hija está, ¿qué? Mensajeando con el celular con él, a las 3 de la mañana, y puede hacerlo a las 4 y a las 5. 24 horas del día no son suficientes para esa joven enamorada, para tener una relación con este joven, y cuando digo relación no es sexual, una relación sentimental. No necesita tener una foto al frente. No necesitan dar una foto en la mano, en la bolsa de la camisa. Ella sabe a quién ama. Ella sabe quién es el objeto de su amor. Ella sabe por quién es amada. Así es el cristiano. El que tiene una verdadera relación con Dios. Sabe a quién ama. Y sabe de quién es el objeto de su amor. Sabe que es amado por Dios. Y lo tiene en su mente. Y lo tiene en su corazón. No necesita ver una imagen. No necesita ver una imagen para acordarnos de Dios y estar conscientes de su presencia. ¿Por qué? Porque el cristiano y la cristiana aman a Dios ¿con qué? Con todo su corazón. ¿Pero con qué? Con toda su mente, con todas sus fuerzas, con toda su alma, con todos sus sentimientos. Como ama a Dios, con toda su mente. ¿Sabes cuál es el primer pensamiento al levantarse? Dios. Pues es su amor, es su amado. ¿Sabes cuál es el primer pensamiento al levantarse de esta jovencita adolescente? Su amado. ¿Sabes cuál es el último pensamiento del cristiano al acostarse? Su amado. Y no es que todo el día tenga que andar pensando en Dios. Está enhebrando una aguja, no está diciendo, ay Dios lindo, precioso, y enhebrando la aguja. No, está concentrado. Y más si ya tiene mi edad, ¿verdad? Para enhebrar una aguja. Está concentrado en que el hilito no pasa por ahí. Si pasa la primera dirá, gracias Señor, ¿verdad? Pero en ese momento está concentrado. Pero ¿sabes? En su mente está Dios. En su mente está Dios. En su corazón está Dios, porque Dios mora en él. Y vendremos, dice Jesús, y haremos morada en él. No necesita una imagen. ¿Qué más dicen? Ay, dicen, es que nosotros no adoramos la imagen. No. Sino al espíritu o al Dios que representa. Mire, dice este escritor, Tom Montgomery, debemos tomar en cuenta lo siguiente. Siempre, cuando los hombres, los seres humanos, han hecho imágenes o ídolos visibles de sus dioses, y escribe dioses con D minúscula para aclarar, dice, debemos tomar en cuenta lo siguiente. Siempre, cuando los seres humanos han hecho imágenes o ídolos visibles de sus dioses, más tarde, óigalo bien, más tarde, o en
cierto tiempo han llegado a pensar que las imágenes mismas han estado habitadas por dichos dioses. Yo le hago una pregunta. ¿Cómo puede una persona pensar que una estatua de yeso sangra? Porque Dios está en esa estatua. Pregúntale de quién es esa sangre. Si es del que la hizo, que se cortó cuando estaba haciendo la imagen y luego ahí selló con yeso ahí para que no se viera la mancha y luego con el tiempo, por el calor y el paso del tiempo, ¿verdad? Se desgastó el yeso que puso encima de la mancha y bueno, la sangre se derritió y ahora sale. No, ¿sabes de quién te dice la gente que es esa imagen que está sangrando? Esa sangre de esa imagen de Dios que está sangrando. ¿Sabes de quién te dice la gente que es esa sangre? De Dios. ¿Por qué? Porque ahí habita Dios en esa imagen. ¿Sabes por qué yo le puedo hablar a esa imagen que tiene oídos pero no oye? Porque Dios está ahí. ¿Sabes por qué creo que Dios me ve a través de esa imagen que tiene ojos y no ve? Porque Dios está ahí. Qué triste. Hicieron imágenes y dicen no adorarlas, pero con el tiempo han llegado a pensar que las imágenes mismas están habitadas por dichos dioses y las imágenes, dice este escritor, siempre llegan a ser el centro de adoración en lugar de aquello que supuestamente representan. Las imágenes llegan a ser el centro de adoración en lugar de aquello que representan. Y en vez de ayudar a aquellos que buscan acercarse a Dios o relacionarse con Dios por medio de ellas, las imágenes han llegado a confundir a las personas. Sí. Y todo esto resulta o da como resultado final el que los adoradores se postren ante sus ídolos y los adoren. Dice, esto da como resultado final que los adoradores se postran ante sus ídolos y los adoren. ¿Qué otra cosa dicen? Dicen que ellos solo adoran a Dios y a su divino Hijo, pero que a esa imagen solamente la están venerando. ¿Usted ha oído eso? No es que nosotros no adoramos las imágenes, nosotros veneramos las imágenes. Así, no adoramos las imágenes, solo adoramos a Dios. Nosotros veneramos las imágenes. Sin embargo, las mismas personas que dicen que no adoran las imágenes, solo que las veneran, no pueden explicar cuál es la diferencia entre venerar y adorar. Sí. ¿Por qué razón? Porque en realidad, si tú te vas al diccionario, cualquiera que sea, no hay diferencia entre venerar y honrar y adorar. Honrar es igual a adorar y venerar es igual a honrar y a adorar. No hay diferencia. Si usted es honesto y se va al diccionario y busca venerar, ¿sabe qué le va a decir? Venerar, honrar, respetar en sumo grado. Si usted busca en el diccionario venerar, yo lo busqué por usted. Dice, honrar es sinónimo de honrar. Dice venerar, honrar, respetar en sumo grado. Y si usted busca honrar, yo lo busqué por usted en el diccionario, dice, es amar en extremo. En otras palabras, venerar es sinónimo de honrar. Venerar es honrar. ¿Y qué dice Dios en el libro de Éxodo, capítulo 20, verso 5? No te inclinarás ante estas imágenes, ni qué, ni las honrarás. De modo que el que dice, yo no las honro, pero las venero, está haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque por causa de no buscar en el diccionario, no se ha dado cuenta que venerar es sinónimo de qué, de honrar, es lo mismo. Otra forma de justificarse es que yo no las honro, nada más las tengo como un recuerdo, sí, como un recuerdo, como quien tiene la foto de su papá, de su mamá, como quien tiene la foto de su matrimonio ahí, como quien tiene la foto de un hijo muy querido. Pero yo le hago una pregunta a usted. Si su padre le dijera, ¿sabes qué, hija? Cuando yo me muera, o ¿sabes qué, hija? No, quite esas fotos mías de ahí. ¿Sabes qué? ¿Quieres darme gusto? Sí, papá. ¿Me quieres? Sí, papá. ¿Podrías quitar esas fotos si están ahí? No me gusta esa foto mía. No me gusta para nada. Quítala. Es la única suya que tengo, papá. Sí, pero no me gusta. No me gusta cómo salgo. No me gusta cómo estoy en esa foto. Creo que el fotógrafo no captó realmente quién soy. No me gusta. Quítala. ¿Qué harías tú?
si realmente quieres agradar a tu padre, si realmente quieres obedecer a tu padre, si realmente amas a tu padre, ¿qué harías tú? ¿La dejas o la quitas? La quitas. Tu papá te dijo, mira, ¿sabes qué? No me gusta, no. Mira, no me gusta eso que está ahí. No, o sea, no me representa a mí. O sea, no me refleja como yo soy. No me refleja como yo soy. No, quítala, por favor, hija. Quítala, hijo. La quitarías. Acompáñenme a Deuteronomio, el libro de Deuteronomio en el Antiguo Testamento, capítulo 4, verso 10 al 12. ¿Qué dice la palabra de Dios? Miren lo que le dice Dios a través de Moisés al pueblo. Dice, el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra y las enseñarán a sus hijos. Y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Dice, y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. ¿Qué dice aquí? Ese día que sucedió todo esto, dice, oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ¿qué dice aquí? Ninguna figura visteis. Lo voy a leer de nuevo, volvamos nuevamente a leerlo. Dice, el día, miren lo que le dice Dios a través de Moisés al pueblo de Israel. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios ahí, en el monte Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieron sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego, hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Dice, y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oíste la voz de sus palabras. Oíste la voz de sus palabras. Mas a excepción de oír su voz, ninguna figura, ¿qué? Ninguna figura visteis. ¿Y qué dice en el verso 15? Dice la palabra de Dios en el verso 15 y 16. Dice, ¿qué dice aquí? Guardad pues, ¿qué dice aquí? Mucho que vuestras almas. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. ¿Para qué? Mire lo que dice aquí. Para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Oiga bien lo que dice, leamos de nuevo. Dice, guardad pues mucho vuestras almas. O sea, el no hacerlo, el hacer escultura o imagen de figura alguna, de efigie de varón o hembra, eso hace que pongas en grave peligro vuestras almas. Dice, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis. ¿De quién? De Dios. Ninguna figura visteis de Dios. El día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, ¿para qué? Para que no os corrompáis, fíjese, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros, ¿qué? Escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, o cualquier otro animal, tratando de mal representar a Dios. ¿Y qué dice en el verso 23, por favor? Y en el verso 24, de aquí mismo, de Deuteronomio capítulo 4. Miren lo que dice de nuevo. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros. ¿Y qué dice aquí? Y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. En otras palabras, solo oíste mi voz, no me viste a mí. Guárdate. No hagas escultura o imagen de ninguna cosa que yo te prohíbo. ¿Para qué? Para mal representarme a mí. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios, ¿es qué? Es fuego consumidor. ¿Y qué más? Y celoso. Una vez que hemos visto cómo se comete el pecado de idolatría a través de las imágenes, y una vez que hemos visto que las justificaciones o excusas que dan aquellas personas que, como yo un día lo hice,
hoy en día también lo hacen, no son válidas. Ya lo vimos, no son válidas, no son válidas. Ninguna es válida. Y ninguna te va a servir el día que estés delante de la presencia de Dios. Ninguna te va a servir el día que estés delante de la presencia de Dios. Cuando Dios, al abrirse los libros con tu nombre ahí, y al mostrar todas esas obras que están en contra tuya, que te condenan, obras que tú cometiste, ese día ahí dirá, pecado de idolatría. Y cuando tú digas, no, Señor, es que yo lo hice con buena intención, Señor. ¿Para qué? Para que eso me estuviera recordando de ti continuamente. Sí, te va a decir, mira, nunca me amaste. Es más, esa excusa te va a condenar más. Te va a decir, ahí está la prueba de que nunca me amaste. Porque si me hubieras amado con todo tu corazón, con toda tu mente, yo hubiera estado en tu mente, hubiera estado en tu alma, en tus sentimientos. No hubieras necesitado una foto mía. Y el Señor, así como va a poner a un grupo de personas, a la gente de Nínive, como testigo en contra de ellos, porque se arrepintieron ante la predicación de Jonás y los demás no. Mira, Dios va a llamar ahí a una adolescente que estuvo locamente enamorada de otro adolescente y le decir, ven para acá, hijita, tú necesitabas una foto, una imagen, una estatua de ese muchacho para que te estuviera recordando que existía. Y va a decir la muchachita, no, él estaba en mi mente y en mi corazón todo el día. Lo amaba más que mis padres. Lo amaba más que mis hermanos, lo amaba más que a Dios y lo amaba más que a mi vida. Y prueba de eso es que se suicidan las adolescentes cuando el muchacho se va con otra, ¿sí o no? ¿Por qué crees? Porque los aman más que a Dios, los aman más que a su vida, los aman más que a sus padres. ¿No es esa la queja de los padres? Los aman más que todo. Dice Dios, si me hubieras amado más que tu vida, si me hubieras amado más que cualquier persona o cosa, no hubieras necesitado una imagen que te estuviera recordando que yo existo y que te amo, que yo existo y que te amo, que yo existo y que mandé a mi Hijo amado a morir por ti. ¿Para qué? Para que tú pudieras venir a mí y ser perdonado, ser perdonado y poder tener una relación personal conmigo. Y me amaras con todo tu corazón, tu alma, tu mente y tus fuerzas. Señor, es que no adoramos a la imagen. Señor, yo no adoraba a la imagen, sino al espíritu que representaba. Dios te va a decir, mira, ciertamente yo estoy en todo lugar, pero una imagen, una estatua, no me podía retener a mí. Una imagen, una estatua no me podía retener a mí. ¿Por qué? Porque yo soy el Dios que todo lo llena. ¿Cómo pudiste pensar que yo iba a estar ahí en esa estatua o en esa pintura, retenido ahí, preso ahí? No. No, yo estaba en todo menos en esa estatua. Yo estaba en todo lugar menos en esa pintura. Porque yo aborrezco eso que se hizo de mí. Porque no me representa. Es una mala representación. Porque nadie me ha visto. Nadie sabe cómo soy. Porque soy espíritu. Porque soy espíritu. Si le dices, Señor, es que yo no te honraba. Yo no te honraba. Yo te veneraba. Te va a decir, lástima que nunca revisaste el diccionario. Y hubieras visto que venerar y honrar son la misma cosa. Señor, es que yo te tenía ahí como una foto de un ser querido. Sí, pero yo te pedí que no la tuvieras. Yo te pedí que no hicieras nada que me mal representara. ¿Por qué no me obedeciste? Si en realidad me amabas, la hubieras quitado. Si en realidad me amabas, no la hubieras comprado, no la hubieras puesto ahí. Y te van a acusar más bien. Tus justificaciones el día del juicio te van a acusar. Por tanto, dice Dios, esta es la forma como se comete la idolatría a través de imágenes. Y otras cosas que vienen a suplantarme y sustituirme, como los brujos, los adivinos, los horóscopos, ¿sí? Los amuletos y todas esas cosas que vienen a suplantarme a mí, que vienen a sustituirme. Cosas en quienes estás poniendo toda tu confianza. Las cartas y todo eso, que la gente va a que le lean la palma de la mano, las cartas, todo eso. Todo eso. Y dice Dios, no hay justificación. No hay justificación alguna. No, no la hay. Por tanto, tú no tienes justificación de haber practicado el pecado de idolatría de cualquiera de estas formas. Ah, es que así me enseñaron en la religión en que crecí. Sí, dice Dios, pero Biblia tenías. Biblia tenías. ¿Por qué no la leíste? ¿Por qué no la leíste? Biblia tenías. El saber un solo mandamiento te hubiera derrumbado todo lo que estabas creyendo y te hubiera dado el fundamento bíblico para no seguirlo haciendo. Un solo mandamiento. El segundo mandamiento.
Allá en el libro de Éxodo, capítulo 20, verso 4 en adelante. Dice Dios, no hay excusa, no hay excusa. Muchos el día del juicio van a ser acusados por este tipo, por esta forma de idolatría, por esta forma de idolatría. Muchos van a ser acusados por esta forma de idolatría, que es la forma más conocida, no la única, pero sí la forma más conocida de idolatría. Y el Señor quiere que usted entienda hoy cómo se practica este pecado y que no hay justificación, no hay excusa, y lo hemos visto. ¿Para qué? Para que usted reconozca este pecado en su vida y lo abandone. Si realmente usted desea tener una relación personal con Dios y ya no seguir lastimando a Dios. Terminamos esta parte aquí para que usted medite. Para que usted medite si usted ha practicado este pecado en alguna de sus formas y si usted se ha estado justificando con cualquiera de estas excusas y se dé cuenta hoy que Dios mismo le derrumba sus excusas y que no son válidas. Ninguna de ellas es válida. Ninguna de ellas es válida el día que usted esté delante de Dios, el juicio final. Amén. Demos gracias a Dios. Señor, queremos darte gracias por tu amor y tu misericordia, porque ciertamente no quieres que ninguno perezca. No quieres que ninguno perezca, Señor. Ciertamente has tenido a bien mostrarnos todo aquello que está escrito allá, bajo el nombre de cada persona en los libros de los cielos, para que cada persona pueda meditarlo, pueda reconocerse culpable ahora ante ti, oh Dios, que has provisto un precioso y maravilloso y amoroso Salvador, Cristo Jesús el Señor, y puedan ser libres de la condenación eterna a causa de sus pecados por medio de la fe en Cristo Jesús. Eso es posible ahora, Señor. Pero si la persona muere sin esa conversión, sin ese arrepentimiento y fe en Jesús como su Salvador, Señor, la persona se va a encontrar con todas estas cosas que tú estás describiendo como pecados en su contra. Y ya Jesús no será el precioso y amoroso y misericordioso Salvador, sino el juez justo que no va a tener por inocente al culpable. Ese juez justo, y ahí no va a haber oportunidad de arrepentirse, ahí no va a haber oportunidad de suplicar misericordia. El tiempo es ahora, Dios, el tiempo es ahora, Señor. Que cada persona aquí pueda ser honesta consigo misma y pueda examinarse a la luz de tu verdad, de tu palabra, Señor, y reconozca si ha practicado estos pecados y se haga responsable de haberte ofendido a ti, de haber causado dolor a tu corazón, de haberte lastimado profundamente a causa de estos pecados que ha cometido y de haber ofendido y lastimado a su prójimo también. Señor, pero no solo que se reconozca culpable, que vea su grande necesidad de un Salvador y cómo tú, oh Dios, ya proveíste ese Salvador, que es Cristo Jesús el Señor, para perdonar cada pecado del cual toda persona que está aquí se reconozca culpable y culpable de haber pecado contra ti y contra su prójimo. Padre, te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén.